yo soy Marjorie Cedric Ken Sánchez, alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Enfermería en la licenciatura de Fisioterapia. Soy segundo B del equipo número 4 y a continuación vamos a realizar los experimentos del principio de Arquímedes y capilaridad. A continuación les dejo con mis compañeros que hablarán un poco más de este tema. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Valeria Pérez Chumá y somos el equipo 4 donde explicaremos los principios de Arquímedes y la capilaridad. Yo les voy a dar lo que es una pequeña introducción de estos dos temas. Bueno, ¿alguna vez te has detenido a pensar que gran parte de lo que somos es esencialmente líquido? Bueno, pues la biofísica de los fluidos es esencial para poder comprender nuestros procesos biológicos que son muy complejos. Esto pues centrándose en el estudio de sustancias como son los líquidos y los gases, que a diferencia de los sólidos adaptan la forma del recipiente que los contiene. Dentro de este campo destacan dos fenómenos fundamentales que son muy importantes para las ciencias de la salud, que tenemos lo que son el principio de Arquímedes y la capilaridad. Bueno, el principio de Arquímedes, que también es conocido como el secreto de la flotación, si así se le podría llamar, es postulado por el matemático griego Arquímedes en el siglo III a.C. Este es un pilar de la estática de fluidos que explica el fenómeno de la flotación. Este establece que cualquier cuerpo sumergido en cualquier tipo de fluido puede experimentar una fuerza que empuje hacia arriba, que es igual al peso del volumen del líquido que lo desplaza. En términos más prácticos, esto permite determinar la fuerza de flotación calculando la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso dentro del fluido. Un ejemplo claro que tenemos es cuando nosotros nos sumergimos a una piscina. Cuando nos tiramos un chapuzón, lo primero que va a suceder es que la fuerza va a hacer que nosotros empecemos a flotar y nos vayamos hacia la superficie. Por otro lado, tenemos lo que es la capilaridad, que este es el viaje de los fluidos a nivel celular. Bueno, la capilaridad parece un truco que desafía la gravedad, pues permite que un líquido suba por tubos extremadamente delgados de forma natural. Esto ocurre porque las moléculas del líquido se agarran a las paredes del tubo y trepan por ellas hasta que el peso del agua se equilibra con la tensión superficial. En nosotros, este fenómeno es vital, es el mecanismo que nos permite la irrigación sanguínea a nivel celular, que esto nos asegura hasta el rincón más pequeño de nuestro cuerpo reciba lo que necesita para poder funcionar. Bueno, ya que sabemos esto, podemos darnos una idea de lo que son ambos fenómenos y mucho más adelante mis compañeros van a hacer unos experimentos donde vamos a ver cómo funciona cada uno con ejemplos mucho más claros y sería todo por mi parte. Gracias. Mi nombre es Catniel Delgado Rivera y yo voy a realizar el experimento del principio de Arquímedes. Vamos a realizar el experimento del principio de Arquímedes. Esto lo que busca demostrar es cómo cualquier cuerpo sumergido en un fluido puede experimentar una fuerza de empuje vertical hacia arriba. Con esto demostraremos y analizaremos cómo varía la flotabilidad de un huevo al modificar su densidad añadiéndole un soluto como lo es el azúcar o la sal. Con esto comprobaremos que según el principio de Arquímedes, a mayor densidad del fluido, mayor es la fuerza de empuje que éste ejerce sobre el objeto sumergido. Bueno, para este experimento lo que vamos a ocupar son 3 vasos, 3 huevos, una cuchara, los solutos que son el azúcar y la sal y agua. Para comenzar, vamos a llenar los vasos con la misma cantidad de agua.
Para esto, el primer vaso es el que no va a tener algún soluto, solo va a estar la pura agua por sí sola, y a este solamente le tenemos que meter el huevo. Al segundo vaso es el que le tenemos que echar el azúcar. Y lo vamos a hervir. Ya que esté diluido, echamos el huevo. Y al tercer vaso le vamos a echar la sal. El último huevo. Y bueno, aquí vamos a poder ver cómo el comportamiento del huevo va a cambiar en cada vaso, dependiendo de la sustancia añadida del agua. El primer vaso, como vemos que es el agua sola, el huevo se hundió de inmediato. Esto sucedió porque el peso del huevo es mayor que la fuerza de empuje del agua, debido a que el agua tiene una menor densidad en su estado natural. El segundo vaso, que es con azúcar, al momento de que se diluyó el azúcar, el agua antes de ponerle el huevo quedó suspendido en medio del vaso, y esto va a ocurrir porque actúan dos fuerzas que equilibran manteniendo el objeto en un punto medio. Acá lo que podemos notar es que casi no se nota que el huevo está en medio, más sin embargo en el tercer vaso, que es con la sal, podemos notar que el huevo queda en la parte de arriba. Esto se debe a que aquí el huevo pues está flotando en la superficie, y el resultado se debe a que la sal aumenta significativamente a la densidad del agua, y esto va a provocar que la fuerza de empuje fuera mucho mayor que el peso del huevo. Y pues bueno, aquí podemos notar que el principio de Arquímedes va más de acuerdo con la sal, ya que con el azúcar casi no podemos ver un resultado bueno, pero eso es lo que nos dice que en el azúcar va a quedar en un punto medio. Hola, buenas tardes. Yo soy representante del equipo número 4. Mi nombre es Tomás Abseica Muñiz, y en este momento yo haré presencia de lo que es los experimentos que trata sobre la capilaridad, un fenómeno que se da propiamente de los líquidos. En este caso es agua que termina con café. El equipo 4 está formado por 4 personas, y yo, siendo miembro, me tocó ser parte de lo que es el experimento, y voy a explicar cómo es que se da. En primera instancia, con 2 vasos, según estuve investigando por internet, ese fenómeno es más representado por medio de 2 vasos y agua teñida. En este caso la teñí con café para que se haga más presente lo que es el principio de la capilaridad. Aquí, si ustedes vemos, se ve como el agua sube por el papel, que ya lo vemos como que teñido ligeramente, y aquí vemos que el agua ya empezó como que a moverse de otro vaso. Son 2 vasos. Este vaso está un poco más lleno, pero gracias al fenómeno que se da, vemos que el agua sube
y se siente en otro vaso. Es un proceso tardado. Ya ese pequeño agua que vemos acá ya tiene casi 3 minutos que está ahí. Entonces el proceso de capilaridad es muy lento. Se da de 3 maneras. El principio de adhesión, que es cuando los moléculas de agua que se adhieren a las paredes, y el segundo viene siendo de cohesión, que se da entre los puentes de hidrógeno que tiene el agua. Entonces los puentes de hidrógeno, por polaridad que se da entre el agua, va subiendo y escalando poco a poco lo que es en este caso el papel. Se puede aplicar de muchas maneras este principio. Un principio muy útil que funciona hasta en medicina y fisioterapia es el proceso de generar cuando te ponen una vena o algo similar, que sirve para quitar aquellos líquidos que se encuentran en la piel subcutánea, y ese principio se ocupa para muchos otros fines, ya sea tu cuerpo mismo se emplea en ese principio. Por ejemplo, los capilares que tenemos en el cuerpo son muy delgados y entonces la sangre necesita fluir hacia arriba, supongamos que de las piernas hacia el corazón. Entonces, gracias al principio de capilar, en el que los vasos sanguíneos son muy delgados, se logra subir lo que es la sangre y los fluidos. Entonces, ya abarcamos mucho cómo se da ese proceso, y es muy importante entenderlo, porque nos puede ayudar a saber por qué se dan muchas cosas. Ya mencioné 2 ejemplos principales, de los cuales dije sobre igual puede servir por las agujas. Tengo entendido que cuando empuja el líquido en la aguja, igual aplica el principio de capilaridad, que es como que una fuerza contraria a la que se quiere ejecutar en este caso. Para concluir este tema del principio de Arquímedes y la capilaridad, pudimos ver y notar en los experimentos de cómo funcionan cada uno de estos principios, ¿no? Ya que el principio de Arquímedes nos ayuda a entender cómo se comportan los objetos y los líquidos en distintas situaciones de nuestra vida diaria. Al igual que este principio de Arquímedes explica el por qué algunos objetos se hunden y algunos flotan. Gracias a esto, en los ejemplos del huevo pudimos ver de cómo uno de los huevos se hundía y otros quedaba flotando en la superficie. Al igual que esto es debido a que todo cuerpo que se introduce en un líquido recibe un empuje hacia arriba igual al peso que se desplaza. Gracias a esto podemos comprender cómo flotan los barcos o cómo funcionan los submarinos dentro del agua, ¿no? E incluso por qué sentimos nosotros mismos cuando nosotros nos introducimos al agua, que nuestro cuerpo se puede sentir un poco más ligero y quedamos flotando. Esto es debido al principio de Arquímedes. Por otro lado tenemos a la capilaridad, que nos explica cómo los líquidos pueden subir y bajar por tubos muy delgados y materiales muy porosos, incluso cuando va en contra de la gravedad. Este fenómeno ocurre debido a la combinación de la adhesión del líquido a las paredes y a la cohesión entre sus moléculas. La capilaridad es un tema muy importante en el mundo de la naturaleza, ya que se puede observar cuando las plantas absorben el agua desde sus raíces hacia sus hojas. También tenemos lo que es cuando las servilletas se mojan, se absorbe el agua, y cuando la tinta se dispersa en el papel, que es un claro ejemplo de la capilaridad.